palabra, la importancia de la unidad. Aquí se canta de la unidad. Muchos cantan unidad y se inspiran y se proyectan, pero en la práctica, hermanos, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Les decía el jueves, la unidad no se pudo apreciar en los días de mi ausencia. La unidad, pues, tuvimos una actividad de cierre fin de año muy bonita, déjenme decirle, muy bonita. Los felicito a todos los que se esforzaron por participar, por hacer algo. Muy bonita la actividad. Ahí les puse las apreciaciones de otros hermanos de afuera que participaron, que colaboraron, que les compartí la actividad. Bien ordenada, bien organizada. Y miraron el esfuerzo que hicimos como iglesia de servir a estos niños. Se les dio su fresco, su esquimo, su almuerzo al estilo TikTok. Y se les dio, ¿verdad?, su piñata y su estímulo, Gracias al Señor que siempre nos respalda, gracias a Dios que siempre nos ayuda, gracias a Dios que hasta el día de hoy no nos ha desamparado ni nos ha avergonzado, porque logramos recaudar en menos de un mes todo lo que se invirtió ahí. Yo creo que anduvieron casi por los $1,000, casi por los $1,000. No los teníamos. Y gracias al Señor. Es ahí donde yo miro la mano de Dios. Yo miro, como les decía la vez pasada, la mano de Dios, no solo en la economía de la iglesia, sino cuando miro parejas así como José y Lili, miro parejas así como el hermano Pedro y hermana Gladys, miro parejas que se han venido restaurando y alcanzando aquí, como el hermano Kenneth y la hermana Yoconda. Miro la mano de Dios, y la mano de Dios en cada uno de ustedes, aunque no tengan pareja, pero se les va a buscar. Esa es la meta del 2023, todos tengan su pareja, los adultos. Vos no me estás haciendo ojitos, te estoy viendo. Y vos tampoco, ya tenés 3. Sí. Entonces, hermanos, vamos a ver que la unidad es importante. Existe un pensamiento y que a la vez es práctico y ha sido implementado con eficacia, más en los ejércitos y en los gobiernos. Desde la esfera política, de la esfera bélica, ha sido implementado este pensamiento y ha sido muy efectivo. Y recuerda, hermanos, que nosotros también somos un ejército, el ejército de Jesucristo, la iglesia, el ejército de Dios. Dice, nosotros no militamos. Desde ahí le dice que somos unas milicias, somos unos soldados de Jesucristo, según la carne. Entonces nosotros formamos parte de un ejército de Dios, porque decimos Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros somos parte de ese ejército. Y entonces nosotros podemos también entender esto, que dice que este pensamiento se ha implementado con eficacia. Divide y vencerá. Divide y vencerá. En la esfera política eso ha sido efectivo. Se divide y se vence. En nuestra iglesia también puede llegar a suceder, dividir y vencer. Pero ¿quién es el artífice, el autor intelectual de la división? No es Dios, no es Jesucristo, no es el Espíritu Santo, es Satanás. Porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Por lo tanto, debemos entender que la única manera que podemos prevalecer como iglesia es en unidad. Porque si nos dividimos, obviamente, vamos a abrir una brecha donde con facilidad, fíjese que usted puede abrir una brechita en un canalito, en esa sisa del embaldosado, y póngale una corriente continua. Y me va a decir si al término de 3 meses, de 6 meses, va a ser la sisa del mismo tamaño. No va a ser del mismo tamaño. Al término de 3 meses, esa sisa va a estar más profunda y cuidado, el agua va a filtrar debajo del concreto, que hasta lo va a levantar o lo va a hacer que se hunda
y va a comenzar a provocar irregularidades que se va a ir desnivelando y desalineando en relación a los demás ladrillos. Una pequeña fisura en la pared con un sismo, con el otro sismo, ya se hizo más grande la abertura. Al tercer sismo, ya miró, se reventó desde arriba hasta abajo y cuidado hasta cayó esa pared. La unidad es importante porque Dios la practicó, Dios nos la enseñó, Dios nos muestra que la unidad es parte de la obra como Él trabaja. Dios la implementó. Dice, vamos a Génesis capítulo 1, versos 27, 26 dice, entonces dijo Dios, la palabra ahí, Dios, en el original hebreo, es Elohim, que es una expresión de decir Dios no en un término singular como una persona, sino en un plural, como si dijese y dijeron los dioses. La traducción correcta sería esa, y dijeron los dioses, pero usted dirá, y ahí quiere decir que entonces hay más de un Dios. No, sino que ahí estaba en unidad, en comunión, el Padre que es Dios, el Hijo que es Dios y el Espíritu Santo que es Dios. Y estaban en una misma sintonía, en un mismo propósito, en un mismo pensar, en un mismo sentimiento, en un mismo hablar, en una misma acción. Entonces dijo Dios, Elohim, Dios en plural, hagamos. Por eso dice hagamos, porque está hablando que Dios está en un término plural. Al hombre a nuestra imagen, a nuestra, sigue el plural, conforme a nuestra, sigue el plural, semejanza. Entonces no está hablando de un Dios en singular, sino que miramos que ahí hay una unidad de la Trinidad. Entonces Dios nos muestra que es importante que mantener esa unidad, es importante que trabajemos en esa unidad. Es importante porque Dios nos enseña y nos muestra que debemos de permanecer en esa unidad. Miremos lo que dice en la lectura que llevó el hermano Mario en San Juan capítulo 17, versos 21, en relación a que Dios trabaja en unidad, nos muestra la unidad y le es grato a Dios participar y estar en comunión en unidad. Dice San Juan capítulo 17, versos 21, para que todos, que dice cuál es el sentir de Dios, para que todos sean, ¿cuánto? No está hablando de que vamos a fusionarnos, vamos a hacer una fusión para crear algo, un solo cuerpo. Una fusión, no, está hablando del sentir, está hablando de la comunión, está hablando de la participación, de la cooperación, del mismo pensar, del mismo hablar, para que todos sean uno. Y volvemos al ejemplo de Génesis 1:26, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ¿a quién se está refiriendo ellos? A sus discípulos, a la iglesia que él ya había formado en Mateo capítulo 10. Ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es lastimoso porque si no guardamos la unidad en la iglesia, por ejemplo, yo voy hablando mal de la iglesia y me expreso mal con mi esposa y mis hijos me oyen, ¿ustedes creen que mis hijos van a querer venir a la iglesia a ser parte de esta iglesia? No van a querer. Porque la unidad no está en estar sentado aquí. La unidad está en la comunión de la iglesia,
en el sentir de la iglesia, en la participación de la iglesia. No está solamente en hacer un bulto o llenar un espacio. Dice, así como tú, oh Padre, en mí. Mire bien, el Padre estaba ¿dónde? En Cristo. Y Cristo estaba en el Padre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nada hagáis por el bien tuyo propio, sino que hazlo primeramente por lo del prójimo. Lo mismo es en el matrimonio, porque está hablando de una sola carne. El marido dice no tiene potestad sobre su cuerpo, sino ¿quién? La mujer, porque está hablando de la esencia de la unidad en el matrimonio. La unidad en el matrimonio. Pero si viene una difusión, una discordia, un desacuerdo, una desunión, ya no hay unidad, hermano. Pueden estar dos en una cama, pero cada uno pensando a su manera. Uno contra la pared y el otro contra el espacio vacío. No hay unidad. Y están en la misma cama, pueden estar en el mismo hogar, pueden estar entre la misma familia, pero no hay unidad, porque cada quien busca lo suyo propio y no lo que es del Señor. Dice, la unidad es importante porque Dios la practicó y la mostró, que es la esencia de la comunión. Es la esencia de la comunión. No puede haber comunión si no hay unidad, hermano. Jesucristo no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, que lo había enviado. El Padre lo envió a cumplir una misión. Jesús no dijo, ¿y por qué no mandaba a fulano de tal? ¿Y por qué solo a mí? Y que yo lo voy a hacer en el tiempo que yo quiera, cuando yo pueda y a mi manera. Eso no se llama unidad. Dios no hizo así las cosas. Dios las hizo todo en unidad, en acuerdo, en comunión con la Trinidad, para que todas las cosas quedaran bien hechitas, al punto que al final dice, en el capítulo, al final del capítulo 2, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno, ¿cómo? En gran manera. ¿Por qué? Porque lo hizo en unidad. La unidad es importante porque Jesús tomó tiempo en la oración para que la iglesia fuera uno. Imagínense qué importante es la unidad. Que el mismo Dios encarnado, el mismo Jesucristo, se tomó tiempo para interceder, para orar, para que la iglesia permaneciese en unidad. Dice el verso 17, ahí el capítulo 17 donde estamos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mira bien, ahí están orando. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, mire bien, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por esta iglesia y los que están creyendo, los que se están acercando, como la familia del hermano José y Lili, como la familia del hermano Byron. ¿Para qué? Para que ellos crean que en esta iglesia hay unidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Me santifico yo, dice Jesucristo. Me estoy entregando, me santifico y me sacrifico para que ellos sean uno y ellos crezcan en la verdad, y para que los que demás crean en mí por la palabra de quién, de ellos. Pero les pregunto, ¿cómo se sentiría? Y yo les voy a decir, hermano, aquí el hermano Byron, cuando me ha oído llegarle a decir, hermano Byron, fíjese que así el hermano, viera cómo habla de usted. Y después le voy a decir, después llego a donde el hermano Byron y le digo al hermano Byron, no se va a animar a ir al culto ahora. Después que le llegué a decir que X hermano o hermana estaba murmurando de él. Vendría al culto, hermano. Tendría ánimo de venir. Por eso Jesucristo dice, me santifico en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No puede haber unidad, hermanos, si nosotros no estamos armados de una misma palabra. Por eso le decía, yo le acerco, voy donde la hermana Yesenia y le digo, viera hermana Yesenia, la Arlen que está abrazada ahí, viera hermana Yesenia. Yo le aseguro que la hermana Yesenia no vuelve. Y ninguno de nosotros viniéramos si se expresa mal de su familia. Creo que el único soy yo. Bueno, y los míos, porque ya lo han hecho. Pero aquí estamos para la gloria del Señor. Pero que les digan, mire, viera cómo se expresa el pastor de usted. No vuelve, no vuelve. Pero ahí está la oración de Jesús. Mas no ruego solamente por ello. Una oración. Y el verso 21, para que todos sean uno. Todos seamos uno. Jesucristo se tomó el tiempo para orar por nosotros, para orar por los que venían después de nosotros, para orar por estos que se están levantando con nosotros, para que todos seamos uno. Trabajamos en diferentes ministerios, la escuela dominical, los jóvenes, las damas, no sé por dónde andarán, pero todos seamos una sola iglesia. La unidad es importante porque nos permite alcanzar logros y metas increíbles de lograr. Oiga bien, la unidad es tan importante que nos permite alcanzar logros y metas increíbles de lograr. Yo le aseguro que si cualquiera de nosotros nos proponemos de llegar a reunir la cantidad de dinero que se reunió en la iglesia para dicha actividad, ni en el año la reunimos. Si vivimos coyol quebrado, coyol chupado. Sí, hermano. No he terminado de echarle combustible al aire, al tanque cuando le tengo que echar aire a la llanta. Así estamos. Pero cuando estamos unidos, somos capaces de alcanzar logros y metas. Para este nuevo 2023, eso es lo que vamos a reunirnos, trazarnos los logros y las metas. Y ya les aviso que a partir de este mes comenzamos, de enero, que ya está por iniciar, comenzamos y retomamos la ofrenda pro construcción. La ofrenda Olpi era ofrenda lugar propio para la iglesia. La vamos a retomar, tenemos aproximadamente creo, $1,900, creo, por ahí, Mario. Por ahí tenemos. Tenemos una promesa, pero nosotros vamos a seguir adelante, porque no sabemos lo que nos espera el día de mañana. Y si entre más recojamos, más rápido nos ampliamos y nos acondicionamos y esta iglesia va para adelante. Esa es una meta, pero esa meta tiene que alcanzarse ¿con quién? Con la unidad de toda la iglesia, participando toda la iglesia, dando con sacrificio y amor. Sacrificio y amor. No porque no vamos a dar de lo que nos sobra, porque no nos sobra nada. El pago ya lo debemos. Para enero no hay para los pasajes ya. Entonces, ¿de dónde vamos a dar? Con sacrificio, pero con amor, para tener nuestro local propio de la iglesia. Alcanzamos logro increíble cuando nos juntamos en unidad. Mire lo que dice Génesis capítulo 11. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. No habían dos. Una sola lengua y unas mismas palabras. Y se dijeron, versos 3, se dijeron unos a otros. ¿Qué dijeron unos a otros? Vamos, hagamos, cosamos. Y después en el verso 4, vamos, edifiquemos y hagamos un nombre. Si nosotros miramos, siempre está la pluralidad. No está hablando en singular, está hablando de la unidad. Toda una gente que vivía en una llanura de una forma nómada, decidieron comenzar a coser ladrillo. A alguien se le encendió el bombillo y dijo, hagamos ladrillo.
del barro mezclado con zacatito, hicieron unos ladrillos. Bueno, ahora tenemos el ladrillo, dice Brando, dice Marito, dice Pepe. Bueno, dice Pepe, construyamos una ciudad. ¿Ve? Y ya no van a andar en tiendita, van a tener algo sólido. Ya no van a andar parchando el techo. Y viene Yandir y dice, y hagámonos una torre. Y unas mismas palabras por si acaso fuéramos esparcidos. Ya sabían lo que les venía. Y lo hicieron. Al punto que Dios dijo de ellos, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es, ¿cuánto es el pueblo? 1, versos 6. Y todos estos tienen una sola lengua. No había diversidad de pensamiento. No había nadie pensando en lo suyo propio. No, yo ya tengo mi ladrillo. No, yo para qué queremos esos ladrillos, mucho trabajo. Bien, estoy en mi chocita, en mi toldo, en mi tabernáculo que le llamaban de pieles de cabra, etcétera. Aquí es más fresco, aquí estoy más cómodo, aquí me alcanza más gente. Así, bien más humilde. No hubo ese pensamiento. No hubo otro pensamiento que dijera, bueno, vamos a venderlo pues y compramos más pieles de cabra. Sino que todos tenían una sola lengua. Eran uno. Todos tenían una sola lengua. Y dijo Dios, y han comenzado a hacer la obra. Todos comenzaron a trabajar. Y nada les hará. Nada les hará. ¿Están leyendo, hermano? Lean lo importante que es la unidad. Nos permite alcanzar logros y metas increíbles de lograr. Yo les digo, hermanos, increíble. En 6 meses creo que recogimos, 8 meses por ahí, recogimos $2,000 casi. Increíble. Y después se recogió para los niños. Increíble que en esta iglesia, de este poco espalmado, se recoja tanto dinero. Porque aquí no vemos gente pudiente. No hay gente pudiente. Ahí andamos, hermanos. Si no pedimos rayas por pena, pero ahí andamos. ¿Sí? No hay gente pudiente. Aquí nadie es pudiente. Porque si hubiera un pudiente, yo le digo, hermano, usted que puede, llénenos esas mesas de TikTok o de pizza o de comida de un restaurante. Pero como no hay, la llenamos nosotros. Pero ahí van a ver que se van a llenar. Aunque sea los dedos, pero se los llenan. Y dice que esta gente logró hacer una ciudad y nada lo iba a hacer desistir. ¿Por qué? Porque la unidad les permitió alcanzar logros y metas increíbles. Vamos a establecernos metas para este año. Vamos a establecernos metas. Vamos a trazar objetivos para alcanzar esas metas, para lograr alcanzar eso y obtener esos logros. La unidad es importante porque nos permite mantener la comunión. Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3, si me ayudan. Pablo intercediendo por dos colaboradoras de él que habían disensión, habían diferencia. Y mire bien lo que dice Pablo. A Pablo no dice, bueno, hay que dejarlo que se maten entre ellos dos, entre ellas dos. Ay, este pleito de mujeres de nunca acabar, porque eran dos mujeres. Pero Pablo dice, ruego a quién. Verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean como. Hermanos, las mujeres tienen que aprender a hacer de un mismo sentir. Los hombres tenemos que aprender de hacer de un mismo sentir. Y dice, ruego a Evodia que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudaste a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo no la está desechando. Pablo dice que sean de un mismo sentir. Y eso es lo que está calcando hoy el Señor en esta iglesia a esta hora. Que seamos de un mismo sentir. Que pensemos en la unidad. Los beneficios que obtenemos cuando trabajamos en la unidad. Estas mujeres, dice, ruego a ti también que ayudes a estas mujeres. Hermano, si usted mira que hay algún hermano que anda con alguna espinita, con algo inconforme ahí,
ayúdelo. Y el ayuda no es prestarle el oído, como cuando le hablamos a la lorita y la lorita solo pone el oído. La ayuda es enseñarle que quizás está trabajando mal, porque está pensando diferente al resto de la iglesia. O está pensando en sí mismo y no está de esa manera contribuyendo a la buena andanza y a la buena marcha de la iglesia. Si nosotros siempre que pensemos algo, siempre que hagamos algo, siempre que digamos algo que sea en pro de la buena andanza de la iglesia, de que con lo que vayamos a hacer, con lo que vayamos a decir, con lo que vayamos a pensar o a compartir, que sea para beneficio de la iglesia y no para perjuicio. Porque si ya va para perjuicio, ya va una mala intención, ya va una malicia, ya va una inconformidad, ya va un pensamiento negativo. Entonces eso no es para ayudar a madurar o a crecer a la iglesia. Es para dañar o desanimar a otro hermano o contaminar a otro hermano de la iglesia. La unidad es importante porque nos permite mantener la comunión. Allí en San Juan 17:23, donde leyó el hermano, San Juan 17:23 nos enseña a nuestro Señor Jesucristo que ellos sean uno. Dice, yo en ellos, mire qué tremendo lo que es la unidad. Cristo en nosotros y tú, le dice al Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad es la comunión, porque ahí miramos que si estamos en comunión, estamos en unidad, entonces tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y por ende con el Espíritu Santo. Pero donde hay discordia, donde hay desunión, no está morando el Espíritu de Dios. Y no está, porque el Padre no se va a ir con los de esta fila. Con los del centro no se va a ir Jesucristo. Y con los del extremo izquierdo se va a ir el Espíritu Santo. Entonces no hay unidad. Ellos nos enseñan que la unidad es importante porque nos permite hacer las cosas en comunión. La unidad es importante porque cuando no hay comunión, lo que hay es división. Y una casa dividida no prevalece y está próxima a su ruina. Mateo capítulo 12, verso 25. Oiga bien, cuando no hay comunión, cuando no hay unidad, no hay comunión. Y donde no hay comunión, hay división. Y donde hay división, está obrando Satanás, porque la casa no puede prevalecer y está próxima a quedar en ruinas. Por eso, cada uno de nosotros debe ser un atalaya. Un atalaya quiere decir un centinela, así como trabaja el hermano Pedro, resguardando un objetivo, o un edificio, o un negocio, o algo, una propiedad. Él está resguardando, está vigilando, que nadie entre, que nadie haga nada indebido, que no haya robo. Él está ahí en la noche. Y dice el hermano Pedro, bueno, pone un letrero, el que se cruza, lo cruzo. Entonces nadie se cruza. El vigilante, para eso le pagan, para resguardar, para asegurar el objetivo, la propiedad, el bien inmueble. Así dice la palabra de Dios en Ezequiel, que nosotros somos atalayas para vigilar por la obra del Señor. Vigilar que la obra esté marchando bien. Vigilar, velad, por eso dice velad, que todo esté marchando en armonía, que todos estemos en una misma sintonía, que todos estemos armados de unas mismas palabras, de un mismo sentir. La unidad es importante porque nos permite alcanzar vida eterna. Lo que les decía, si aquí no hay unidad y hay pleitos los unos con los otros, división, diferencia, inconformidades, desacuerdo, nadie va a querer venir a esta iglesia. Y yo sería uno, cuidado el primero.
Porque bastantes problemas tengo en mi casa para venir a hacerme de otros problemas aquí a la iglesia. ¿Es o no es? ¿Quién no tiene problemas en su casa? Bastantes tenemos, dificultades, adversidades. Y todavía venir a cargar más problemas, nadie quiere. Al contrario, la gente quiere un refugio donde descargar sus problemas, donde aliviar su carga, donde le den sabiduría para solucionar y tomar mejores decisiones. Pero si la iglesia no está en esa sintonía, nadie va a querer. Por eso dice el Salmo 133:1, que ahí es donde envía Jehová. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, que quiere decir comunión, y en armonía, que quiere decir unidad. Porque ahí enviará Jehová bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. San Juan 17:20 dice, para que los que crean en mí por la palabra de ellos. Nadie va a creer en Jesucristo. Oiga bien, para que alguien pueda creer en la palabra que usted le habla de Jesucristo, tiene que mostrarle con su vida que realmente Cristo vive en usted. Porque hablan más fuerte nuestros hechos que nuestras palabras. Usted puede decir, Cristo vive en mí, pero si vive peleando con la vecina y después quiere ir a la vecina de enfrente, no. Hablan más fuerte sus hechos que sus palabras. Pero si la vecina a la cual usted quiere invitar al culto, ella ve que la otra vecina le tira la basura y usted le dice, buenos días, Dios le bendiga, que usted le han injuriado, le ha calumniado, pero usted le siga diciendo, Dios te bendiga, y no guarda rencor, sino que le dice, Dios te bendiga, entonces sí va a creer. Dice, sí, yo puedo creer, porque a pesar que le ha hecho males, no le ha guardado ningún tipo de rencor. La unidad es importante porque nos permite alcanzar vida eterna. Y cuando decimos vida eterna, son personas salvas para la gloria del Señor. Tenemos proyectos, como les decía, de evangelismo, pero el evangelismo lo vamos a anunciar cada uno de nosotros. Pero lo vamos a anunciar no solo con lo que sepamos mentalmente, no solo con lo que podamos expresar con nuestros labios, sino con lo que demostremos con nuestra vida. ¿Quiere alcanzar a su vecino? Muéstrele que es una verdadera o un verdadero cristiano. La unidad es importante porque es la voluntad de Dios. Dice Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la voluntad de Dios, que seamos uno. La voluntad de Dios no es la división, aunque Pablo dice, es necesario para conocer quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Pero cuando dice eso, es necesario, es para distinguir entre los que realmente aman la iglesia, se sacrifican por la iglesia, sirven a la iglesia, y aquellos que solo buscan o procuran un daño para la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, el verso 10 al 13, hablando de la unidad, que es la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 1, del versos 10 al verso 13. Dice así, hermano. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué os está rogando el apóstol Pablo? Que habléis todo una misma palabra y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Y en qué? Y en un mismo parecer. Esa es la voluntad de Dios, que estemos unidos, no solo como grupo, sino en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de trabajar, que no hayan divisiones. Y en un mismo parecer. Cuando dice un mismo parecer, quizás yo no tengo la razón, voy a admitir, no tengo la razón, pero voy a seguir lo que la mayoría acordó, aunque no me parezca. Cuando dejamos esta actividad a criterio de la iglesia, fue para que la iglesia aprendiera a tomar decisiones. Los años anteriores yo decía, esta fecha y esta fecha ahí no pasa. Pero dándole la oportunidad a la iglesia de crecer, de madurar, de mostrar su madurez,
y miramos que hubo más bien inconformidad, porque cada quien busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y eso es manifiesto, hermano, porque miremos cuántos hermanos faltan el día de hoy. ¿Ustedes creen que yo no tenía dónde ir? Y yo sé que ustedes también tenían dónde ir. Yo sé, aunque sea a la cama, pero tenían dónde ir. A la cocina tenían dónde ir. O tenían tal vez a quien recibir. Yo sé. Pero hermanos, hay un mismo parecer entre nosotros los presentes, pero no en los ausentes. Porque los ausentes buscaron lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y les guste o no, la Biblia se lo está refutando ahorita, no yo. Porque a mí me gusta enseñar siempre con la Biblia. Aquí está, dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando dice acaso está dividido Cristo, oiga bien que es que Cristo no le va a dar a pensar de una manera diferente a la hermana Ivania, ¿verdad? Diferente al resto de la mayoría de la iglesia. No es Cristo el que le está dando esa manera de pensar. Es ella misma. Es su ego, o su aspiración, o su placer. Y así puede ser en cualquiera de nosotros, porque Cristo está donde está la unidad, que estén perfectamente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en una misma mente. Cristo no va a ser algo diferente, que ustedes, todos ustedes estén armados de un mismo pensamiento, diferente al mío. Entonces, o estoy errado yo, o estará errada toda la iglesia. Yo creo que tendría que, como dicen, poner mi barba en remojo. Porque si toda la iglesia está unánime y yo soy el único que estoy en desacuerdo, entonces quizás sea yo el que esté en problemado. ¿Entendemos eso, hermano? La unidad es importante porque la unidad no es la voluntad del pastor, es la voluntad de Dios. Conclusión, hermano. Lo opuesto a la unidad es el egoísmo, el interés o placer personal. Lo opuesto a la unidad es el egoísmo, el interés o placer personal y no por el bienestar de la iglesia. Oiga bien, alguien que piensa diferente está pensando en su placer, en su interés, en sus necesidades, en sus comodidades y no en las de la iglesia. Y ahí terminamos Filipenses capítulo 2, versos 18 al 21. Filipenses capítulo 2 y ahí cerramos. Dice la palabra del Señor en la conclusión que lo opuesto a la unidad es el egoísmo, interés o placer personal y no por el bienestar de la iglesia. 2 del 18 al 21 dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Está viendo? Alguien que no piensa en la unidad y en la comunión, que es lo opuesto a la unidad, es el egoísmo, el interés o el placer personal. Me siento más cómodo con estar celebrando no la Santa Cena con la iglesia, no el compartir que se hace una vez al año, única vez, una vez al año en la iglesia,
un momento de comunión con la iglesia, diferente a un culto, a estar en comunión con mundanos, con mundanas, en vagancia. Es que me invitaron, pero ahí pusieron guaro, aunque yo no iba a beber, pero había guaro. En esos ambientes hostiles. O hacer sus propias reuniones y no con la familia de la fe. Entonces no es que somos una familia. Hermanos, lo opuesto a la unidad y a la comunión es el egoísmo, interés o placer personal.